Si hacemos una breve biografía de Job, y digo breve porque hay mucho que decir, Job, un hombre espiritualmente maduro. ¿Por qué? Porque no pecó con sus labios. No quiere decir que no era pecador, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pero cuando decimos que no pecó, es decir, nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre de muchos hijos. Recordemos que él era un hombre que fomentaba la unidad de su familia, dueño de muchos rebaños. Recuerdan ustedes que cuando mataron a sus criados, pues las ovejas fueron quemadas, los pastores, los caldeos, etcétera. Pero Job fue herido con una sarna maligna. Y aunque no se puede diagnosticar con exactitud el problema, sí le produjo un trauma físico en extremo. Y recordemos, hermanos, o podemos comentar que cuando él tuvo esa prueba en su cuerpo, era en una época donde no había analgésicos, donde no había medicinas, y las úlceras probablemente eran semejantes a las de los egipcios. Bueno, además de todo eso, y estamos de una manera muy breve, Job tenía una mujer que en Job capítulo 2, versículo 9, ella le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, el argumento de ella era, abandona tu integridad, peca contra Dios, maldice a Dios. O sea, ella estaba incitando a su marido a pecar contra Dios. Esa era la ayuda idónea. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Job capítulo 2, versículo 10. Job 2:10. Él le llamó fatua a su mujer. Fatua quiere decir alguien que actúa rechazando a Dios y su voluntad permisiva. En Job capítulo 3, versículo 1, hermanos, Job 3:1, después de esto abrió su boca, o Job abrió su boca y maldijo su día. Hermanos, Dios permitió que Job sufriera en forma abrumadora, pero Job nunca maldijo a Dios. Y en este versículo, cuando dice que maldijo su día, su expresión fue mejor así, o fue de esta manera: nunca haber tenido riqueza que perderla, nunca haber tenido hijos que perderlos y la forma en que los perdió, o nunca haber tenido la vida o haber nacido por tener esta enfermedad o este padecimiento en su cuerpo. Entonces, cuando Dios permite que Satanás hiera a Job, escuche, hermano, no hay ningún ejemplo paralelo en todas las escrituras como el caso de Job. Ninguno en todas las escrituras como el caso de Job. Esto demuestra que el sufrimiento de Job, escuche, fue prácticamente único respecto a todos los mortales. Y entonces, hermanos, con todo lo que estaba padeciendo, ya no tenía hijos, la forma en que murieron, ya no tenía propiedades, ya no tenía haciendas, no tenía la gran cantidad de animales que tenía. Era un hombre muy próspero, pero recordemos que era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. Perfecto quiere decir que puso su confianza en Dios. No quiere decir que no cometía errores, porque el único perfecto es nuestro Dios. Entonces Dios acude a Job. Job capítulo 38, versículo 1. Job 38, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Sí me sigue? Es decir, Job había llamado muchas veces a Dios, al omnipotente, al creador de todas las cosas, para verificar su inocencia. Reiteradamente Job lo había llamado a Dios hasta que Dios decide venir. Pero los sufrimientos de Job no se debían a algún pecado en su vida. Él nunca había pecado contra Dios en ese sentido.
Entonces Dios iba a defender y recuperar a Job, lo iba a vindicar. Pero Dios primero iba a llevar a Job a un entendimiento justo de él mismo, o sea, de Dios mismo. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿La mayor agonía de Job era su sufrimiento? Ustedes conocen el pasaje, han leído el libro de Job. No. Escuche, hermano. La mayor agonía de Job era que él sentía que Dios lo había abandonado. Vaya creyente. Esto es ser un verdadero creyente en Dios. La verdadera agonía de él era que él sentía que Dios lo había abandonado en medio de su sufrimiento. Esto es ser un verdadero creyente. Su dolor más grande es que Dios lo abandone. En Juan 15, versículo 5, el Señor Jesús dijo, porque separados de mí, Juan 15, 5, separados de mí, nada pueden hacer. Esa debe ser la mayor angustia del creyente. Ahora, alguien dirá, es que Dios nunca me va a abandonar. Pero nosotros le pagamos tan mal a Dios, hermanos. Diga, yo soy malo, porque lo dice la Escritura. No, no los escuché. No los escuché, ¿están aquí? Diga, yo soy malo, muy malo, porque lo dice la Escritura. ¿Dice amén? Anteponemos el sufrimiento físico antes que la comunión con Dios. Muchos dicen, tengo muchos problemas, mi matrimonio, mis hijos que están fuera del camino de Dios, un problema de economía, tengo un problema de salud muy severo. Pero su mayor angustia no es decir, estoy separado de Dios. Su mayor angustia es, mis hijos están fuera del camino, mi matrimonio se está perdiendo, mis hijos están fuera del camino, pero nunca, sin generalizar, pero la mayoría dice todas estas cosas, le llaman un problema severo a eso, pero nunca dicen, me estoy alejando de Dios. Ahora, yo no le estoy hablando a los incrédulos, estamos hablando a la gente que se dice ser cristiana. ¿Qué haría usted y yo sin Dios? Dígame, ¿qué haríamos? Y entonces es cuando escuchamos, tengo tantos problemas, pero no venimos a la iglesia. ¿Qué es mejor? ¿Enfrentar los problemas solo o con Cristo? Es cuando más debemos estar aterrados que Dios nos abandone. Y cuando Dios haga eso, no hay quien nos salve, hermanos. Cuando el Señor entrega a una persona a una mente reprobada, solo el mismo Dios lo puede traer otra vez a su presencia. No cuestionemos al omnipotente. Job 38, versículo 3. Job 38, 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí está hablando el Todopoderoso, el Omnipotente. Ahora, esta expresión como varón, cuando Dios dice, ciñe como varón tus lomos, significa, cuando un hombre, un varón, cuando un hombre actúa como hombre, Dios puede hablar con él y él con Dios. O sea, es una declaración de dignidad. Vaya. Y aquí hay tres aspectos en Job 38:3. 1. Dios cayó la presunción de Job en querer hacer las preguntas a Dios. 2. Dios nunca explicó la razón a Job de su sufrimiento. Nunca. 3. Dios iba a demostrar a Job que mejor le hubiera sido quedar callado y solo confiar en él, en el Omnipotente. Hermanos,
Dios decidió venir a hablar con Job. Qué privilegio que haya venido el Omnipotente. Pero cuando cuestionamos al Omnipotente, cuando llamamos tanto, hermanos, eso, dice el pastor, ¿verdad? Cuidado. Hay una frase que me gusta mucho de él, ¿verdad? Que siempre dice, a Dios se le cree y punto. En ningún momento, hermanos, se debe ver a un Dios como avergonzando a su siervo Job. En ningún momento. Sino que el soberano Dios, el creador de todas las cosas, que no hay otro creador más que nuestro Dios, sabía muy bien por siervo y por eso entabló estos cuestionamientos. Versículo 4, Job 38, 4. Comienzan los cuestionamientos. ¿Está listo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La respuesta de Job, ¿cuál era? Él no estaba respondiendo, pero imagínese usted, Job no se encontraba en ningún lado. Ahora, yo quiero decirle algo a usted. ¿Sí está aquí? Yo quiero decirle algo. Podemos pensar, es que Dios le hizo esas preguntas a Job. No, imagínese que usted está entablando esa conversación con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es un evidente no como respuesta. Versículos 5 al 7. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? ¿Somos más inteligentes que Dios? ¿Nos atrevemos a cuestionar al Omnipotente por qué de nuestros, entre comillas, problemas? Alguien dirá, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Sin duda, no lo sé. ¿Tendrá pruebas más fuertes que Job? Le damos gracias a Dios porque ustedes, los que están aquí, pudieron venir por su propio pie. Job no estuvo presente en la creación del mundo. Diga, yo no estuve presente en la creación del mundo. Así que no tenía conocimiento sobre las medidas o fundamentos de la tierra. Y en el versículo 7, Job 38, 7, cuando dice que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, quiere decir que la esfera angelical, los espíritus ministradores de Dios, Él da a entender que ellos no le aconsejaron ni le ayudaron de ninguna manera en sus obras, mucho menos un mortal como Job. En otras palabras, estos versículos que acabamos de leer, del versículo 4 al 7 de Job 38, es, ¿conoces mis secretos en la creación? Versículos 8 al 11, Job 38, versículos 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. 10. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Versículo 11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué quiere decir? Job y usted y yo no nos encontrábamos cerca cuando Dios hizo todo esto. Y por lo tanto no tenemos idea de cómo fue hecho. Job sabía que existían los límites, pero no podía explicar exactamente cómo o por qué fueron puestos. Y estos 4 versículos, Job 38, 8 al 11, describen el poder de Dios sobre el mar,
al elevar los continentes junto con las espesas nubes que recogen su agua para llevar la tierra. Nos estamos dando cuenta, para aquellos que todavía pensando, ¿qué me están hablando? Nos estamos dando cuenta de la magnitud del poder de Dios, de lo que es grande nuestro Dios. Versículo 12, Job 38, 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Versículo 13. Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella a los impíos. Es decir, el alba amanece y al extender su luz sobre la tierra expone a los malvados. Lo mismo que sacudir las esquinas de una tela expone la suciedad. ¿Por qué? Porque los malos actúan en las tinieblas, cuando viene la noche, para hacer sus cosas malas. Pero cuando llega el día, se esconden, prefieren la noche. En otras palabras, Dios le decía a Job, entonces Job, ¿tú le dices al amanecer dónde es su lugar de salida? Nos dice a nosotros, ¿ustedes le dicen al amanecer dónde es su salida? Versículo 14, Job 38, 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. ¿Sabe? Esta expresión de muda de aspecto, en el hebreo la palabra es vuelto, que comunica la idea que la tierra gira como un sello cilíndrico. Esto se refiere a la tierra girando sobre su propio eje. Esto es una declaración asombrosa de parte de Dios. Job y cualquier mortal como usted y como yo, ¿podemos comprender eso? Les pregunto, hermanos, ¿podemos comprender eso? Continúan los cuestionamientos del omnipotente a Job, a su siervo Job. Versículo 15, Job 38, 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Es decir, el alba quita la oportunidad de los impíos para sus acciones malas, que decíamos hace un momento. Versículo 16. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Job probablemente ni siquiera sabía que había fuentes del mar, mucho menos entrar en ellas. Ciertamente no conocía otras cosas ocultas como las puertas de la muerte o a la muerte. Versículos 17 y 18. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, ¿y has visto las puertas de la sombra de la muerte? 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Imagínense que nos está cuestionando a nosotros el omnipotente. Declárame, que me diga a mí, declárame, Gerardo, si sabes todo esto. Ahora, Job no estaba, hermanos, como nosotros ahorita, ¿verdad? Intranquilo en una banca. Y, déjame ver qué tanto me cuestiona Dios. Hermanos, era un hombre que fue probado por casi todo. Decíamos en la introducción, no hay un ejemplo paralelo en todas las escrituras como el sufrimiento de Job. Y encima de eso viene el omnipotente. ¿Alguien quiere llamar al omnipotente para cuestionarlo? Mire, me detengo tantito. Al final alguien va a decir, no me puedes juzgar. No, sin duda. Dios nos conoce a nosotros y Dios sabe lo que usted está pasando, pero la mayoría ha decidido enfrentar todo sin buscar a Dios.
¿Y por qué estoy tan seguro? Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Pero encima de eso todavía decimos, es que son tantos los problemas y te quedas en casa. Compárese con Job. Cada quien sabe la experiencia que está pasando. Hijos, póngale nombre, matrimonio, hijos, economía, etcétera, etcétera. Problemas de salud. Usted sabe lo que está enfrentando. Y Dios, ¿no? Pero siempre, hermanos, por lo general, decimos, tengo tantos problemas. Hace muchos años, porque me acuerdo bien, me hicieron esta pregunta. ¿Tienes problemas? Y yo inmediatamente respondí, dije, no, no tengo problemas. ¿De veras? Y uno solo le dije yo, no. ¿Usted cree que no? Le dije, dice, pero a ver, ¿cómo que no tienes problemas? Le dije, mira, cada quien sabe lo que piensa y decide y lo que dice. Yo le llamaría, Gerardo, yo le llamaría un problema no tener uno de mis miembros de mi cuerpo y decir, no tengo una pierna o dos piernas para venir a la iglesia, no tengo mi garganta para poder cantar, no tengo mis dedos para poder tocar. Yo le llamaría un gran problema y aún así debo aprender lo que dice la Escritura. Yo le llamaría un gran problema a eso. En estos versículos que leímos de Job 38, versículos 12 al 18, lo que le estaba diciendo Dios en resumen, el omnipotente a Job, y nos dice a nosotros, ¿comprendes la naturaleza de la tierra? ¿Comprendes cómo hago girar sobre su propio eje la tierra? Díganos. Versículo 33, Job 38, 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Esto se lee así, este versículo de Job 38:3 se lee así. ¿Conoces cómo funcionan las leyes y los poderes que regulan todos los cuerpos celestiales? ¿Conocemos eso, hermanos? ¿Podemos comprenderlo? Así estaba Dios, hermanos. Pregunta tras pregunta a su siervo Job, recto, temeroso. Cuando yo veo eso, primero veo Job recto, temeroso, no hay otro como él en la tierra. Y digo, si aún Dios vino e hizo esas preguntas aplastantes sobre Job, si era él recto y temeroso, ¿qué puedo esperar yo, hermanos? Que no me puedo comparar nada con Job. ¿Qué me puedo esperar yo, Gerardo, si no me puedo comparar nada con ese siervo sufriente de Job? Versículo 6, Job 38, 36. Job 38, 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? Es decir, escuche, Job sabía que el hombre, o sea, el ser humano tiene inteligencia y tiene sabiduría, el hombre, usted y yo. Y que esta inteligencia debió haber sido dada por un diseñador inteligente. Como todos los hombres, la capacidad intelectual de Job no era el producto de la casualidad o de procesos misteriosos, sino que la capacidad que tenemos, la sabiduría que tenemos usted y yo, hermanos, fue diseñada por un gran diseñador, el Dios Todopoderoso. Pero ni aún así, la inteligencia que podamos tener, nunca vamos a llegar a comprender el gran poder de Dios en la creación. El tema de hoy es: no cuestionemos al omnipotente. Él es sabio. Él es todopoderoso. Él no es como yo. La sabiduría de Dios
hermanos, que creó y sostiene el universo, está operando también en el sufrimiento de Job. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Oye, Dios está operando en mi sufrimiento. Alguien dirá, es que como Dios, si somos sus hijos, ¿verdad? Romanos 8:28. Y los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas, todas, diga, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a sus propósitos o a su propósito son llamados. O sea, Dios orquesta todos los acontecimientos de mi vida, todos, el sufrimiento como la sanidad, la escasez como la prosperidad. Dios con su inteligencia única, Él opera y, hermanos, orquesta todos esos acontecimientos en mi vida con miras a mi beneficio tanto temporal como eterno. Eso solamente lo entiende un verdadero creyente como Job, que reconoce, como dice Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En otras palabras, la declaración aquí es simple pero excluyente. Con Dios lo tengo todo, sin Dios estoy perdido. Hermanos, en los versículos que hemos considerado hasta este momento, Dios preguntó a Job, y por eso dije hace un momento, imagínense que sea usted y a mí que nos está hablando el Omnipotente. Al final, esta palabra, hermanos, es viva y eficaz. Es Dios el que está hablando ahorita en este momento. ¿Cuántos dicen amén? En estos versículos que hemos leído, hermanos, Dios preguntó a Job, nos pregunta, ¿participaste en la creación como yo? Hermanos, esta pregunta fue aplastante y humillante, con un evidente no como respuesta.